A ver, en este momento voy a compartir mi pantalla. Ustedes me indican si ven mi pantalla compartida. Sí, se le ve. Ya, gracias. Ahora, esta clase recuperatoria es con el fin de mostrarles cómo se resuelven algunos problemas. ¿Ya? Entonces, va a ser rápido. Ya está elaborada la presentación y voy a dejar que ustedes al final confirmen las respuestas, ¿ya? Para que los revisen. Les voy a enviar la presentación, ¿ya? El primer problema. N. Para el manómetro diferencial en la figura, halla la diferencia de presiones entre A y B. Las distancias están expresadas en centímetros. Este es el manómetro diferencial. Estos son dos bulbos AB que contienen aire. Y estas son las distancias, miren, que se tiene en centímetros. Miren las densidades relativas de los líquidos, agua, mercurio. Entonces, ¿qué es lo que se debe realizar acá? Para resolverlo, lo primero que vamos a realizar es buscar, ¿no? Puntos donde los líquidos tienen contacto, los fluidos, ¿no? Estos fluidos no se mezclan para empezar. Entonces, se va a aplicar una serie de veces la ecuación fundamental de la hidrostática. Y para eso, miren, se tiene esto. Acá va a ser el primer contacto entre fluidos, el segundo, el tercero, ¿lo notan? Tercero, estoy siguiendo una trayectoria, ¿no? El cuarto, el quinto, el sexto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a realizar es escoger uno de estos puntos, A o B. Vamos a iniciar en alguno de esos bulbos, considerando lo siguiente. La presión del aire en cualquier punto de este tubo y de este bulbo va a ser la misma, ¿ya? Y la razón es la siguiente. Recuerden ustedes que la presión manométrica es igual a el peso específico por una columna, ¿no? Miren, el peso específico ustedes recuerden que es igual a densidad por gravedad. La densidad del agua, por ejemplo, como referencia, es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Mientras tanto, la densidad del aire, si este es aire, es prácticamente la milésima parte de la densidad del agua. ¿Ya? Prácticamente les digo, no les voy a dar un valor real ahora, ¿ya? Pero ese valor de densidad del aire, en algún momento lo vamos a usar, tal vez. ¿Ya? Entonces voy a dejar que ustedes averigüen cuál es la densidad del aire. Acá. Acá está lo que yo les decía, ¿no? La presión en cualquier punto de este bulbo va a ser la misma. Acá vamos a tener la presión A, ¿ya? Que es igual a la presión 1. ¿Se dan cuenta? Ya, esa consideración. Ahora, ya estoy en este punto, voy a aplicar la ecuación fundamental de la hidrostática. Y digo, la presión en 1, estoy acá, ¿no? Es igual a la presión en el punto 2, miren, estoy bajando. Quiere decir que le voy a restar esta columna del líquido, esta presión manométrica. Y lo notan acá, miren, 0,5. 50 centímetros equivale a 0,5 veces la densidad relativa, este valor, ¿no? La densidad relativa de este líquido por el peso específico del agua. ¿De dónde sale esto? Ustedes recuerden lo siguiente. La definición de densidad relativa es igual a el peso específico del líquido entre el peso específico del agua. De acá se despeja, ¿no? Y se reemplaza densidad relativa por peso específico del agua. De ahí sale ese resultado. Ya estoy en este
Punto 2. Ahora, miren, seguimos esta trayectoria, ¿no? Al mismo nivel va a existir la misma presión. O sea, este también vamos a decir es el mismo punto 2, ¿no? Punto 2, al mismo nivel. Entonces, este punto está por debajo de 3. Miren, la columna del líquido está subiendo, ¿no? Está por encima. Entonces, yo digo que la presión en 2 es igual a la presión en el punto 3 más esta columna, ¿no? Y esa columna es de 80 centímetros. ¿Bien? De acá. ¿De dónde sale esta expresión? Muy parecida a esta, con la diferencia que es densidad relativa del mercurio y peso específico del mercurio, ¿no? Ahora me encuentro en el punto 3. Veo que acá se encuentra al mismo nivel, ¿no? Este punto igual tiene la misma presión 3 al mismo nivel. Entonces, como el líquido ahora está abajo, digo, la presión en 3 es igual a la presión en 4, pero como está por debajo, negativo, ¿no? ¿Y qué columna? 60, que es 0,6 metros por el peso específico del agua. Es agua, ¿no? Ahora, ya estoy en este punto. Al mismo nivel existe la misma presión, ¿no? Ahora digo, la presión 4 va a ser igual a la presión 5 sumada esta columna del líquido, esta presión manométrica, ¿no? ¿Y lo notan? 0,25 veces la densidad relativa del mercurio por el peso específico del agua. ¿Ya? Ahora estoy en este punto. La presión 6 está por encima, ¿no? El punto 6. Entonces digo, la presión 5 es igual a la presión 6 más esta columna, ¿no? De este líquido. ¿Lo notan? Y por último, esta presión 6 que ven acá, presión 6, es la misma en cualquier punto de este bulbo, ¿no? Son las mismas, como en este caso, ¿no? ¿Se dan cuenta? El aire. Y la razón de que la presión no varía mucho es esto, ¿ya? Si consideramos la densidad del aire, la presión va a ser muy, pero muy, muy, muy pequeña. Va a haber un cambio muy insignificante, ¿ya? Ahora, lo que vamos a realizar es lo siguiente, ¿no? Como realizábamos en los primeros ejemplos. Vamos a sumar miembro a miembro. Mira lo que ocurre. ¿Lo notan? Ocurre esto. Y tengo lo que me pide el enunciado, una diferencia de presiones. Vamos a ver el enunciado. ¿Qué me dice el enunciado? La diferencia de presiones entre A y B. Ya. Presión A y presión B. Ahora, miren, en el segundo miembro se tiene, primero, en el primer miembro, presión sub A. En el segundo miembro se tiene esta suma, ¿no? Donde se puede factorizar peso específico del agua y tengo una suma y resta ¿de qué? De estos valores. Son constantes al final, ¿no? Números. Acá está el detalle, ¿no? Ahí lo pueden apreciar ustedes. Y realizando operaciones se tiene esta expresión, reemplazando valores, presión A menos presión B es igual a 134,2 kilopascales. Esa es la diferencia de presiones entre A y B. ¿Hay alguna consulta? Todo claro por este lado, Lice. Ya, gracias por responder. Entonces, les decía, ¿no? Para que ustedes revisen todo esto, voy a dejar que calculen esto, este valor. Y esta operación la realicen acá. Miren, confirmen si esto es correcto o no. La Vale. densidad de mercurio es 13,6, ¿no, Lice? Sí, densidad relativa, 13,6. ¿Ya?
Este valor, Listo. 13. En el caso del agua no se toma en cuenta la densidad relativa, ¿no? Resultaría 1. No, 1, como tú lo dijiste, ¿no? Mira, si coloco agua acá, es igual a 1. Por eso no tomamos en cuenta densidad relativa. La definición de densidad relativa me dice que es una relación que existe entre una sustancia conocida, ¿no? Que es agua, y una sustancia de interés. En este caso puede ser mercurio, ¿no? Entonces, esa es la definición de la densidad relativa. Solo es un número, adimensional por si acaso. ¿Ya? Y aquí reemplazamos, o sea, colocamos a la calculadora 1.05 por la densidad relativa menos 0,6, ¿no, Lice? Sí, y por este valor, que es Ah, 9.810, ¿no? Newton por metro cúbico, o 9,81 kilonewton metro cúbico, ¿no? Ahora, si no hay consultas, voy a continuar con el siguiente ejemplo. Ya. El siguiente ejemplo. Un cubo está flotando en mercurio. Tiene sumergida la cuarta parte de su volumen. Si se agrega agua suficiente para cubrir el cubo, ¿qué fracción de su volumen quedará sumergida en el mercurio? Otra consulta. ¿La respuesta depende de la forma del cuerpo? Primero tenemos un, ¿no? Esto es lo que ocurre. Tenemos mercurio, vamos a decir que esto es mercurio, ¿ya? Lo de rojo. Se vierte agua, ¿no? Y el cubo queda completamente sumergido. Ahora, aquí nos indica el problema que la cuarta parte de su volumen se encuentra en mercurio. Miren, o sea, esto quiere decir que es un cuarto del volumen del cubo. ¿Ya? Cuando se introduce agua, ya no va a ser esto un cuarto, ¿se dan cuenta? No va a ser un cuarto, va a ser otro volumen desplazado de mercurio, ¿no? Y eso sucede porque el agua empuja hacia arriba al cubo. Recuerden la fuerza de empuje, ¿no? Entonces, la consulta principal, ¿qué fracción de volumen quedará sumergida en el mercurio? O sea, esto nos piden saber cuánto es, ¿no? Entonces, se realiza el diagrama de cuerpo libre en un inicial, miren, cuando está flotando en mercurio, ¿ya? Y cuando está flotando en agua y mercurio. Miren esto. Le doy el nombre de empuje de mercurio 1, porque solo está flotando en mercurio, ¿no? Acá está su metacentro, ¿no notan? Acá está ese, mira, esa fuerza de empuje. Y su peso, digamos, está acá, ¿no? El peso del cubo. Y el peso del cubo es igual al peso específico del cubo por volumen del cubo. Mientras tanto, la fuerza de empuje del mercurio 1 es igual a el peso específico del mercurio, o sea, el volumen en el cual está sumergido, ¿no? Por el volumen desplazado de mercurio. Ah, es este mismo, ¿no? Prácticamente si lo vemos, el volumen desplazado de mercurio vendría a ser como una forma así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este es el volumen desplazado de mercurio, ¿ya? A eso se refiere. Y el enunciado nos dice en una primera parte que está sumergido la cuarta parte de su volumen. O sea, este valor, miren, este de acá, es igual a un cuarto por el volumen del cubo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de la condición del problema sale esta expresión. Luego, cuando se vierte agua de tal manera que esté completamente sumergido este cubo, entonces lo que ocurre es lo siguiente.
hay una fuerza de empuje del mercurio, le doy el nombre de 2, ¿ya? Es esta. Miren, esta de color rojo, ¿no? Esta. Y hay una fuerza de empuje debido al agua. Es esta, ¿no? Y la misma definición, ¿no? Es peso específico del líquido, ¿lo notan? En este caso es mercurio, en este caso es agua, ¿no? Este es el volumen desplazado de mercurio, ¿no? Y el volumen desplazado de agua. Noten que estos dos son diferentes. Este de acá, ¿no? Y este de acá. Son diferentes, no son iguales. ¿Ya? Son diferentes. Y hacia abajo el peso del cubo, que es el mismo, no ha cambiado en ningún momento. Entonces, esta es la parte del principio de Arquímedes. Solo esto, este análisis. Ahora, nosotros sabemos que esto está en equilibrio. Entonces, aplicamos la sumatoria de fuerzas, ¿no? Y miren, como va hacia arriba y va hacia abajo, tenemos esta expresión, 1. Esto es referente a este primer diagrama de cuerpo libre, ¿ya? A este de acá. Y la siguiente expresión va a ser con referencia a este diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas de empuje del mercurio y del agua menos el peso del cubo es igual a 0. A ambos diagramas de cuerpo libre, a ambas situaciones, se les está aplicando la primera condición de equilibrio. ¿Ya? Ahora, se tiene que entender esto. Esto sale, esta expresión se obtiene del análisis de volúmenes de este diagrama de cuerpo libre. El volumen desplazado del mercurio más el volumen desplazado de agua es igual al volumen del cubo. ¿Notan? Algo así, ¿no? Un volumen acá, en mercurio, y otro volumen en agua. Formarían el cubo prácticamente, ¿no? Volumen desplazado de mercurio es este. Miren. Y este es el volumen desplazado de agua. La suma de esos dos volúmenes es igual al volumen del mercurio. ¿No? Perdón, al volumen del cubo. La suma de los volúmenes desplazados de los dos líquidos es igual al volumen del cubo. Ahora, nuevamente, miren, tengo estas tres ecuaciones y la fracción de este volumen, ¿no? Desplazado de mercurio, está este de acá, ¿no? Este de acá. La obtengo en relación al volumen del cubo, ¿no? Entonces, esa fracción, ¿ven? Es esta expresión, es igual a esto de acá, y reemplazando valores, voy a dejar que reemplacen los valores y ustedes obtienen el volumen, la fracción del volumen desplazado de mercurio respecto al cubo. Si no me equivoco era 1,5, 1,9, no, 0,19 o algo así. ¿Ya? Entonces, la aplicación del principio de Arquímedes es entender estos diagramas de cuerpo libre, aplicar la primera condición de equilibrio y entender la geometría de los volúmenes desplazados, en el sentido de que si se desplaza un volumen de mercurio más el volumen desplazado de agua, es igual al volumen del cubo. ¿Alguien tiene una consulta hasta acá? Peso específico del mercurio es su densidad por la... ¿cómo? Por la gravedad, ¿no? Pero acá también, ustedes conocen esto, ¿no? Miren, la densidad relativa del mercurio es igual a 13,6. Y este valor es igual al peso específico del mercurio. Si gustan, pueden hallarlo así, mira.
sobre el peso específico del agua. O sea, tienen que multiplicar 9,81 kilonewton metro cúbico, ¿no? Kilonewton por metro cúbico con este valor y obtienen el peso específico del mercurio. Acá lo que ustedes podrían realizar, miren, y es conveniente, es lo siguiente. Emplear la densidad relativa del mercurio y miren lo que va a ocurrir. Peso específico del agua se va a simplificar, ¿se dan cuenta? O sea, mira, tal vez podríamos hacer esta operación acá. Sin necesidad de emplear los pesos específicos, ¿no? Mira. 1/4 peso específico del mercurio es densidad relativa del mercurio. ¿Ya? Está multiplicado por el peso específico del agua. Estoy factorizando. -1. Acá, en paréntesis, tengo peso específico del agua. ¿Ya? Y acá, mira. Peso específico del agua. Densidad relativa del mercurio. Menos. ¿No? Estoy factorizando este peso específico. 1. Y, como he factorizado, peso específico del agua. Se simplifica y tengo una expresión más sencilla, como lo ven, que solo depende del peso específico del mercurio. Y noten acá, como hace un momento indicaba un compañero, ¿no? La densidad relativa del agua es 1. Miren, acá está. ¿Notan? ¿Hasta acá hay alguna consulta? Todo claro. Dice, ya he sacado, me sale 0,19. 0,19. Sí. Es igual a 0,19. Sin unidades. ¿No? Esta es la fracción del volumen. ¿No? Si diríamos que el cubo tiene como lado, el cubo, ¿no ve? 10 centímetros, ¿no? 0,19, 0,2, ¿no? Por este valor, diríamos que el 20% del líquido estaría sumergido, algo así, diríamos, ¿no? ¿Ya? ¿Hay alguna consulta hasta acá? Dicen, yo quería preguntarle de la llegada a la fórmula final. ¿Ha igualado la ecuación 1 con la ecuación 2? A ver, lo que se hace acá, mira, así, las pautas les voy a dar. Esto es lo que yo quiero que resuelvan ustedes. De acá, mira, esta es mi incógnita, ¿se dan cuenta? Esta de acá. Entonces, este volumen desplazado de agua no me interesa, ¿no? Pero sí me interesa el volumen del cubo. Entonces, lo que se hace acá es con esta expresión de acá, se despeja, se reemplaza acá, ¿ya? Luego, de ambas expresiones, ¿qué es lo que se hace? Se despeja esto, en este caso, volumen desplazado de mercurio, y en el otro, volumen del cubo. Y se hace una división. ¿Ya? Entonces, yo quiero que ustedes revisen todo eso, pero ya les di la pauta. ¿Hay alguna otra consulta? Recuerden que el peso específico del cubo es igual a, perdón, el peso del cubo es igual a peso específico, ¿no? Por volumen. Esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? En la expresión que les muestro al final, no existe el peso específico del cubo. ¿Notan? Es independiente del peso específico del cubo. De su tamaño también podríamos decir, porque no conocemos las dimensiones del cubo. Con las operaciones que les decía, reemplazas acá, ¿no? Este de acá, si por decirte los restan, ¿qué pasa? Se anulan, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si estas dos expresiones las restan, se anula este, ¿no? Luego reemplazan esto acá, pueden factorizar en un miembro volumen desplazado de mercurio y en otro miembro que van a reemplazar.
volumen del cubo. Van a factorizar, ¿no? Factorizan y luego pueden obtener esta fracción. Otra manera también sería esa. ¿Ya? Ahora, voy a continuar con el siguiente ejemplo. Eso es con respecto a hidrostática. El enunciado es largo. En la figura se muestra un aparato al cual entran 0,3 metros cúbicos por segundo de agua. En el eje de rotación, los cuales, ¿no? En el eje de rotación, los cuales se dirigen radialmente hacia afuera por medio de 3 canales idénticos, cuyas áreas de salida son idénticas e iguales a, tenemos otro valor, 0,05 metro cuadrado, en dirección perpendicular al flujo, con respecto al aparato. ¿Ya? Área perpendicular, ¿no? Al flujo, con respecto al aparato. ¿Cómo se interpreta esto? Este es el área, ¿no? El área, y el flujo es así, ¿no? Así vamos a decir, estas líneas son las líneas de corriente, y esa área, ¿no? Es perpendicular. ¿Ya? El agua sale formando un ángulo de 30 grados, ¿ya? Estos grados, con relación al aparato, medido desde una dirección radial. ¿Cómo se entiende eso? Este es el radio, vamos a decir, ¿ya? Y el agua está saliendo así, algo así. ¿Ya? En la figura vamos a verlo mejor. ¿Cómo se muestra en el diagrama? Si el aparato rota en el sentido de las agujas del reloj con una velocidad de 10 radianes por segundo con respecto al terreno, ¿cuál es la magnitud de la velocidad promedio del fluido que sale del álave vista desde el terreno? Álave. Elemento mecánico de una turbina usualmente es esto. ¿Ya? Esta es la figura. Estos son los álaves. ¿Ya? Esto es como si lo estuviéramos mirando desde el cielo. Esto está en la tierra, vamos a decir. ¿Ya? Y sale el líquido de esta manera. Esa es la dirección, el radio. Esta es la dirección radial, miren. Y este es el ángulo de 30 grados. Estas áreas son idénticas. ¿Ya? Idénticas son las áreas. ¿Ya? Idénticas. Entonces, el área que hace referencia vendría a ser así prácticamente, miren. Un área así. ¿Ya? Ahí. Esta es la velocidad angular. Y, miren, es un problema más, les voy a decir, más de geometría. Y vamos a emplear algo de vectores que tal vez no los recuerden, ¿ya? Pero vamos a emplear un concepto de vectores para resolver este problema. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Cuál es la magnitud de la velocidad promedio del fluido que sale del álave vista desde el terreno? Ya. Entonces, imaginemos que acá tenemos un pequeño observador, ¿ya? Que se encuentra acá, en esta aspersor, le voy a llamar rociador o algo así, ¿ya? Y acá afuera hay un observador, otro observador. Este es el observador A y este es el observador B. El observador B simplemente lo que va a hacer es ver cómo sale el agua, ¿no? Va a ver. Sale el agua, ¿no? Es como si estuviera estático para él, saliendo estático, porque él también está rotando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace el observador A? Va a ver realmente cómo sale el agua acá, ¿no? No va a verlo como lo ve este observador, sino lo va a ver con relación a esta otra velocidad.
Recuerden que cuando tenemos algo radial y tenemos velocidad angular, fácilmente se puede transformar en una velocidad tangencial, ¿no? O sea, tiene también una velocidad tangencial, esto de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar las velocidades. Tenemos esta velocidad, mira, y esa velocidad de acá es la misma de salida, miren, la misma. Por la simetría del problema son las mismas velocidades de salida. Ahora miren, ahí tenemos la velocidad tangencial, que es de interés para nosotros. ¿Notan? Velocidad tangencial que se relaciona con esta velocidad angular. Ahora, miren, tengo dos vectores. Lo que debo calcular acá es la resultante entre estos dos vectores. Y ustedes recuerden que esa resultante entre dos vectores se calcula con el método del paralelogramo, ¿no? ¿Los recuerdan? Aquí tenemos, mira, el método del paralelogramo. Y el vector resultante. Esto es lo que nosotros debemos calcular. Ese vector U. O sea, que hace referencia a esto. La velocidad vista desde el terreno. O sea, ¿cómo lo ve el observador A? El observador A está viendo realmente esta velocidad. Mientras tanto, el observador B solo ve esta velocidad. ¿Ya? Ahora, y acá les decía, ¿no? Para determinar eso, vamos a aplicar algo de vectores y cinemática. Entonces, el caudal que sale, miren, el caudal que sale es el mismo, como el problema que habíamos resuelto en la pasada clase. Y el caudal que entra claro, por abajo, ¿no? Por una cañería o algo así, está entrando y se distribuye de esta manera. Entonces, el caudal que entra es igual a la suma de los caudales que sale, ¿no? ¿Qué me dice la ecuación de continuidad? Empleamos velocidades, ¿no? Mira, el caudal que entra es igual a la suma y es 3 veces la velocidad por el área. ¿Se dan cuenta? La conservación de la masa está acá, ¿no? Lo que les decía. La ley de conservación de la masa, ¿no? Y es un caso ideal porque estoy evitando hablarles de filtraciones o algo así, ¿no? Goteras, ¿no? Entonces, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. En caudal. Miren, esta es la velocidad. V. La velocidad con respecto al aparato. O sea, como lo ve el observador B. Mira, el observador B. Reemplazando datos, mira, este caudal dividido entre 3 veces el área. Tiene este resultado. Ahora vamos a revisar cuál es el valor de caudal y 3 veces el área. Este es el caudal. Y este es el área, por 3. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esta velocidad como resultado. Voy a indicarlo para B, ¿no? El observador que está en el A la B puede ver esa velocidad, ¿no? Ahora, en la figura, miren, solo estoy analizando una de las salidas, ¿ya? Sé que hay esta velocidad tangencial, y esto es lo que quiero hallar. Pero yo sé que esta velocidad tangencial la relaciono con la velocidad angular, ¿no? Por esta fórmula de cinemática. Entonces, reemplazando valores, tengo esta expresión. ¿Por qué? Porque el radio es de 600 milímetros y la velocidad angular es de 10. ¿Ven? Voy a ver los datos. ¿No? 10 radianes por segundo y el radio es de 600. Y se obtiene ese valor, ¿no? Claro, transformando a metros por segundo, ¿no? Ahí está. Tengo este vector, conozco este vector, debería conocer este vector, ¿se dan cuenta? Este de acá.
pero no lo puedo conocer, porque para este método del paralelogramo se puede hallar la resultante siempre y cuando conozcamos este vector, bueno, este ángulo de acá, ¿no es? Este ángulo, alfa. ¿Ya? Le voy a dar otro nombre para no confundir con la aceleración angular. ¿Ya? Voy a decir que este es el ángulo phi. ¿Ya? Ahora, lo que ocurre acá es lo siguiente. Conozco que esto es 30 grados, ¿se dan cuenta? Es 30 grados. ¿Ya? Y también, miren, de la geometría del problema. Esto de acá es 90 grados. ¿Lo notan? 90 grados. Se nota, ¿no? 90 grados. Entonces, ¿cuál viene a ser el ángulo phi? Miren, si esto es 90 grados, phi tendría que ser igual 90 grados más 30 grados, ¿no? 120 grados. Y es este de acá, ¿no? Ah, yo lo estoy realizando de esta manera. Pero ¿de dónde sale este coseno de 60? ¿Ya? A ver, ¿de dónde creen que sale? Vamos a emplear dos formas. U es igual a. Tengo este ángulo, ¿no? Quiero hallar la resultante de estos dos vectores. Empleo nuevamente una expresión muy parecida a esta. Acá falta, mira, al cuadrado. No va a ser coseno de 60, va a ser coseno de 120. Vamos a revisar esto. Mira, con esta expresión ustedes tendrían que hallar esto, ¿no? Porque esta es la fórmula que me permite determinar esta resultante. Una fórmula de vectores prácticamente es esto, ¿no? De la resultante de dos vectores. ¿Ya? Este es el teorema, bueno, la ley de cosenos. ¿Lo notan? Ley de cosenos. Esta es la ley de cosenos. ¿Y de dónde sale esa ley de cosenos? ¿De dónde creen que sale? A ver. Voy a dibujar ahora. Miren. El vector B, el vector U, ¿no? Lo que nosotros necesitamos, este U. Acá tengo el ángulo de 30 grados. Es un triángulo rectángulo, ¿se dan cuenta? Porque esta proyección es de este vector. Miren, esa es de ese vector. ¿Y qué quiere decir eso? Como es la proyección, tengo este que es 90 grados y se trata de un triángulo rectángulo que tiene este lado, este ángulo, mira, 60 grados. Miren, 30 grados que es este, ¿no? Es este ángulo, 30 grados, más 60 grados tiene que ser 90 grados, ¿no? Entonces, miren, yo conozco este ángulo. ¿Notan? Y este lado es el vector BT, 60 grados. Y quiero hallar U por el teorema de cosenos, ¿no? U al cuadrado es igual a la suma de los dos lados al cuadrado, ¿no? Menos el producto de estos dos lados, ¿eh? Por el coseno del ángulo opuesto. Este es su ángulo opuesto. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, recuérdenla, no es el teorema de coseno, sino es la forma de calcular la resultante
la resultante del sistema de vectores. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, ¿se entiende hasta acá? Dicen, ¿cuál sería la resultante entonces entre esos dos vectores? No creo que sea la U, ¿no? Porque si está tomando coseno de 120 y en el de arriba hay una U igual que es coseno de 60, van a ser resultados diferentes. Y no van a ser porque, mira, el valor de coseno de 60 grados es diferente al de coseno de 120. ¿Ya? Esta es una fórmula, te decía, para hallar siempre la resultante entre dos vectores. ¿Dónde está? Acá está. No veo un puntero. Ya, son iguales. A ver, con sus calculadoras, en este momento pueden calcular coseno de 60 y coseno de 120. ¿Qué resultado tienen? Me sale el mismo valor, pero con signos diferentes. Ah, ya, me acabo de fijar el signo de... En el otro está sumando. Sí, no es el teorema de cosenos esto, por si acaso. Es una fórmula para determinar la resultante entre dos vectores, nada más. Conociendo el ángulo entre los, en este caso es phi, ¿no? Este es phi. Y esta expresión es el teorema de cosenos, que se aplica para este triángulo rectángulo. Este es el triángulo, no, perdón, este triángulo, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, van a obtener el mismo resultado al final. Sí, sí. Lice, esta operación me suena como la resta entre dos vectores, ¿no? La resta, no Más o es menos. la resta, no es la resta, mira, cuando usted aplica el método del paralelogramo para estos dos vectores, halla la resultante entre esos dos vectores, que sería la suma, ¿no? La resta sería considerando acá, digamos, que este vector de acá vaya en este sentido, ¿ya? O este vector de acá fuera en este sentido, en sentido contrario. Y ahí tendría usted la resta. O sea, algo así, mira. Gráficamente no es la resta, es la resultante. ¿Y por qué digo que es la resultante? Porque según el enunciado del problema, ya nos dan las direcciones de los vectores. Mira, acá. ¿Notas, no? En este sentido va a ir nuestro vector tangencial. Y en este sentido va a ir el vector de la velocidad salida del agua, ¿no? Velocidad tangencial acá. Ahora, si fuera la resta, vendría a ser algo así, mira. Uno de esos tendría que tener sentido contrario. Igual aplicamos el método del paralelogramo y este vector de acá vendría a ser la resta, para este caso, ¿no? Esta sería la diferencia o resta de estos dos vectores. Este sería negativo, ¿no? Y este se sigue manteniendo. Seguramente tú recuerdas, ¿no? Sí, 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 ya vi, está. ¿No? Sí, ahí Esto, te me das cuenta. ahora recalcando eso, ¿no? Esto es la resultante, la suma de los vectores, porque el problema sí nos lo indica, ¿ya? Y este que sea negativo o este hacia este lado negativo, ¿no? Ya vendría a ser la resta de los vectores, ¿no? Son aspectos geométricos que a veces pasamos, ¿no? Pero más bien es muy oportuna la consulta, ¿no? Demasiado oportuna porque tenemos que guiarnos en función a lo que el problema nos indica. Entonces, con eso, si no hay más consultas, voy a mostrarles el último problema de la clase recuperatoria de hoy. Una cosa más, Liz, una cosa más. Entonces, la resultante no sería posible calcularlo con Pitágoras. No. ¿Por qué?
Mira, no lo vamos a calcular con Pitágoras porque este no es un triángulo rectángulo, no estamos seguros, ¿no? Sí, casi, ¿Te das sí. cuenta? No sabemos si este es 90 grados, ¿no? No sabemos. Entonces, descartando esa posibilidad, empleamos esto de acá. Ya. Entonces, voy a continuar con el siguiente problema. Aplicando sencillamente la ecuación de Bernoulli, para el depósito de agua que se ve en la figura 8, con H igual a 10 metros, H minúscula igual a 1 metro, y la presión 40 kilopascales, presión de aire, ¿no? Determine la velocidad de salida en el orificio inferior. Ya. O sea, el hecho de que el agua esté por encima de este nivel y existe una presión, esta presión va a ser como que está empujando al líquido acá, ¿no? A esta superficie. Lo empuja y sale por este orificio. Entonces, lo primero, como estamos hablando de una ecuación, la ecuación de Bernoulli, que es una ecuación de energías, necesitamos sí o sí colocar un nivel de referencia. Ustedes recuerden, ¿no? Es apropiado colocarlo en el punto más bajo. En este caso lo voy a colocar acá, miren. El nivel de referencia en este punto más bajo. ¿Ya? En el punto 2. Este es el punto 1, el punto 2. Ahora, considerando, es una ecuación de energías, vamos a igualar las energías en los puntos 1 y 2. Pues recuerden, esta expresión, esta y las expresiones del segundo miembro, ¿qué quieren decir? Energía por unidad de peso, ¿no? O energía por unidad de fuerza. ¿Lo recuerdan? Eso habíamos visto la pasada clase. Entonces, como son energías por unidad de fuerza, las unidades resultantes son en metros, ¿no? Mira, velocidad 1 al cuadrado. A ver, ¿cuál es el punto? Es este, ¿no? Sobre 2G, más elevación 1, respecto siempre al nivel de referencia. Es igual a presión 1 por peso específico. Perdón, sobre peso específico. Igual a los mismos términos, pero con el subíndice 2. Ahora acá les voy a hacer una consideración. Imaginemos que el diámetro de este orificio, miren acá este diámetro es, por decirles, de 10 centímetros. Y el diámetro acá de este depósito, de esta figura, vamos a decir que es una figura circular, es de 10 metros. La pregunta es, miren, vamos a hacer una consideración acá. Acá usted puede notar que el líquido sale con una velocidad, ¿no? Imaginemos que este depósito es cristalino, transparente, mejor dicho, que es transparente en color, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre para este depósito? Acá sale el agua, claro, el caudal va a ser el mismo, ¿no? No se va a perder el caudal, ¿no? No hay fugas ni nada. Sale acá el líquido, ¿no? Pero les voy a poner así, esto así. Acá sale con mucha velocidad, podemos verlo. Pero acá en unos 10 minutos, les puedo decir, en unos 10 minutos, tan solo se va a mover esto, exagerando. Su movimiento, o sea, el nivel desciende, les voy a decir, 10 centímetros. ¿Esta altura de cuánto es? De 10 metros, ¿se dan cuenta? En 10 minutos. Ahora, miren, la velocidad, ¿no? Recordemos, velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Cuál es la distancia? 10 centímetros, 0,1. Entre el tiempo es 10 minutos, ¿no? Les decía, ¿no? 10 minutos. Eso equivaldría a 10 por 60, ¿no? 600. ¿No? ¿Cuánto es esto? A ver, 0,1 entre 600. ¿Alguien está con su calculadora en este momento?
1,6 por 10 a la menos 4. 1,6 por 10 a la menos 4. 1,6 por 10 a la menos 4 metro por segundo, ¿no? Ahora, miren, he analizado la velocidad 1, ¿ya? Con esos datos, ¿ya? Ahora imagina velocidad 1 al cuadrado. Lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Va a tener un resultado, y miren esto, por 10 a la menos 4. Por teoría de exponentes, ustedes saben que esto es por 10 a la menos 8 metro cuadrado, segundo cuadrado. 1,6 al cuadrado, ¿cuánto es? 2,8 por 10 a la menos 8. 2,8. Ahora, quiero que entiendan esto. La velocidad con la que desciende este nivel es muy pequeña. Ahora, cuando se eleva al cuadrado esa velocidad, prácticamente, no les digo que es cero, ¿no? Pero para fines de nuestros cálculos es cero. Esa es la consideración, mira. Entonces, esas consideraciones se realizan solo para este caso. Mira, el depósito acá tiene un diámetro grande, les había dicho 10 metros, ¿no? Y esta área o este diámetro por donde sale el líquido, les dije que es 10 centímetros, ¿no? Se dan cuenta, como 100 veces más, ¿no? Entonces, ahora, primera consideración. ¿Se entiende la primera consideración? ¿Todavía me escuchan? Sí, se entiende. Ya. Entonces, con esa primera consideración, yo digo, debido al nivel de referencia, mira, la elevación 2 es 0. ¿Se dan cuenta? 0. ¿Ya? Y en el punto 2, como sale a la atmósfera, o sea, acá está el aire, ¿no ve? La atmósfera. Sale al exterior el líquido, hay una presión atmosférica. Y esa presión atmosférica es 0. ¿Ya? Cuando hablamos de problemas hablamos de la ecuación de Bernoulli, no vamos a considerar presión absoluta, sino más bien presión atmosférica. Y la razón es la siguiente: imaginen un tubo en U. Tubo. Acá está abierto a la atmósfera, acá está abierto a la atmósfera. Tenemos un líquido. Por más que lo dejemos un tiempo acá, ¿no? Unos 10, 20 minutos, ninguno de ustedes puede ver que este líquido tiene movimiento. Siempre van a estar al mismo nivel. O sea, ¿qué quiere decir eso? La presión atmosférica en una configuración, ¿ya?, de este tipo, o tal vez acá esté abierto el tanque, ¿ya?, esté abierto el tanque acá, digamos, esté abierto la presión atmosférica, no va a aumentar energía ni quitar energía, ¿ya? Solo la presión manométrica es la que aumenta energía. O tal vez esta presión manométrica esté por debajo, ¿no? Este sea un vacío, no perfecto, digamos. Entonces va a quitar energía, ¿se dan cuenta? Es como si estuviera succionando, cosa que acá no pasaría, ¿no? Prácticamente. Acá entrarían las burbujas del exterior del aire, ¿no? Y se compensaría. ¿Se dan cuenta? Esta presión siempre va a ser mayor a 0, ¿ya? Y es presión manométrica. Eso quiero que recuerden muy bien. Entonces, por esa razón que les digo, la presión atmosférica o mejor dicho, aplicando la ecuación de Bernoulli, no agrega energía, ¿ya? Entonces, con esa consideración, ustedes tienen lo siguiente. Mira, esto es prácticamente 0, ¿no? Esto es 0 por el nivel de referencia, y por ser presión atmosférica es 0. Quedando la expresión de esta manera, ¿ya? H1, ¿qué es H1?
¿Dónde está la cota de H1? Es esto, mira. H1, elevación. Y miren, según la geometría del problema, es igual a H menos H minúscula, ¿no? Más presión 1 sobre peso específico del agua. ¿Cuál es la presión 1? Es esta presión atmosférica, pero esta presión manométrica es igual a esta velocidad. Acá sí se nota cómo sale el líquido con esta velocidad. Acá no. No vemos que el nivel se mueva muy rápido. Por esa razón existe esta consideración. ¿Ya? Despejando y reemplazando datos, se obtiene este resultado. ¿Ya? Presión 1 es esta de acá. ¿Ya? Esta P. Presión 1. ¿Hay alguna consulta? Lisa, No hay en este consulta. caso está tomando la velocidad de el punto 1 igual a 0 porque hay una gran diferencia entre áreas, ¿no? En el orificio del punto 2. Sí, velocidad 1, habíamos dicho que es muy pequeña, ¿no? Pero cuando se eleva al cuadrado, prácticamente es 0, ¿no? Cuando se eleva al cuadrado. Claro, entendería entonces que no se va a identificar fácilmente el movimiento, digamos, ¿no? Del punto 1, pero del Sí, punto 2, la salida del agua sí se nota, digamos, ¿no? se nota, como usted lo dice. Visualmente se identifica, como usted lo dice, ¿no? En el punto 2 identificamos, se nota cómo sale el líquido. Pero en el punto 1, en esta sección que es muy grande, pasados unos 10 minutos vamos a ver que se mueve una distancia muy, muy corta, ¿no? Ahora, con esto terminamos la clase recuperatoria. Si alguien tiene alguna duda, dígalo en este momento.